Bueno, diga conmigo: lo que anunció mi purificación. Lo que anunció mi purificación. Hoy vamos a ver ello, y así se llama este mensaje: lo que anunció mi purificación. Gloria a Dios. Vamos a ver Números. Estamos estudiando el libro de Números 19, 1 al 19. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Números 19. Y la leemos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar, al sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar, el sacerdote, tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo, dice, de reunión, con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará. Dice: las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. El verso 10. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona o se purificare, dice, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando, dice, para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, dice, o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Verso 7. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Gloria a Dios. Bueno, ¿entendido? Gloria a Dios. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso que está aquí. Lo que anunció mi purificación. Lo que anunció mi purificación. Dios prepara este tiempo para bendecirme. Diga, se convenza ahí su corazón. Dios prepara este tiempo para bendecirme. Convénzase. Aleluya. Dios es muy cuidadoso en lo que selecciona. ¿Cierto que sí? Dios es muy cuidadoso en lo que selecciona. Y en esta ocasión nos ha mostrado que solicita una vaca roja, entre otras palabras. Bermeja. Una vaca roja. Gloria a Dios. ¿Y qué más?
¿Qué más solicita de esa vaca? Perfecta, sin imperfecciones, y sobre la cual no se haya puesto trabajo alguno. Eso es lo que está solicitando Dios, una vaca. Gloria al Señor. Dice que esta vaca se la solicita al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel, ¿qué dice? Entréguenle ¿a quién? Al sacerdote Eleazar, entréguenle a él. Le es entregada al sacerdote Eleazar, que la haría sacrificar. Van escuchando, por favor. ¿Que la haría qué? Sacrificar para purificación de los considerados impuros e inmundos. ¿Para qué era? La hacía sacrificar para purificar a los que eran considerados como impuros, como inmundos. Gloria al Señor. Un mandamiento ceremonial. Esto era un mandamiento ceremonial. ¿Recuerdan? Los mandamientos morales fueron 10, ¿cierto? Pero este es un mandamiento ceremonial. Por favor, ciertos detalles que vamos a ver aquí en esta porción bíblica. Primero, el sacerdote la tenía que sacar fuera del campamento, ¿cierto? En el verso 3, por favor, ahí en el verso 3, ¿qué dice? Y la daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento. La tenía que sacar fuera del campamento. Segundo, la haría degollar en su presencia. No, él no la degollaba, la hacía degollar en su presencia. En el mismo verso 3, ¿qué dice? Y la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Vamos, por favor, punto 3. Se unta de sangre, sangre que luego es rociada. Verso 4. Miren, y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Cuarto, hace quemar y contempla cómo se consume absolutamente todo de aquella vaca. ¿Qué pasa? Hace quemar. ¿La quema él? La hace quemar. ¿Qué pasa? Y contempla. Mire el verso 4, por favor, ahí en el 5, perdón. ¿Qué dice? Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, y con su estiércol hará quemar. Vamos prestando atención aquí, por favor. Punto 5. Toma cedro e hisopo y un paño escarlata, y él mismo, aquí sí, aquí entra él mismo, ¿sí? Lo lanza donde está quemando la vaca. Vamos a ir al verso, por favor. ¿Qué dice? Luego tomará, en el verso 6, tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Tremendo, ¿cierto? Esta es una parte extraordinaria. Yo lo veo así. Yo no sé si usted ya empezó a captar hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Sí, es algo extraordinario que señala lo que iba a acontecer en un futuro también. El verso 9, por favor. Y el hombre dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación, está diciendo. Las cenizas quedaban como ¿qué? Como testimonio. Las cenizas de aquella vaca quedaban como testimonio, que al ser unificadas con agua pura o agua corriente, se convertía en ¿qué? En agua de purificación. Se convertía en agua de purificación, y con ello se bañaban los inmundos e impuros. Verso, por favor, 17, ¿qué dice? Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Vamos captando, por favor, verso 12. ¿Y qué dice en el verso 12? Por favor, vayan captando esto. Perdón. Al tercer día, verso 12, al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. ¿Qué dice? Al tercer día, dice, ¿cierto?
¿Qué pasó en el día 3? Vayan viendo esto. Al tercer día, ¿quién resucitó? Jesucristo, quien nos purificó al creer en Él. ¿Qué estaba diciendo en el verso 2 aquí? Al tercer día se purificará con aquella agua, Aleluya. ¿Qué decía en el verso 18, por favor? Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o asesinado o muerto o el sepulcro. ¿Qué sucedía? Esta agua de purificación alcanzaba y era usada incluso para purificar todo lo que rodeaba a aquella persona considerada como inmunda, considerada como impuro e impura. Fuerte, ¿cierto? Fuerte lo que acontecía en aquel momento bajo estas ordenanzas de la ley. ¿Por qué? ¿Dios te quería ver mal? No. ¿Dios te quería ver jodido y haciendo tanto sacrificio? No. La ley es buena. Amén. La ley es buena. Gloria a Dios. Pero vamos a entrarnos un poco, por favor. Y si decimos nosotros, bueno, bajo la gracia en Cristo Jesús, ¿qué fue que ocurrió? Esto que estaba ocurriendo aquí en esta porción bíblica, número 19, estaba anunciando el futuro, cómo iba a ser purificado. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Que decía que la vaca fue escogida, ¿cierto? Fue escogida de una manera excelente para aquel sacrificio de la purificación. Y nosotros tenemos a Jesucristo como el excelente. Como el excelente. Gloria a Dios. Como el que no tiene tacha, ni mancha, y no tiene imperfección. Bueno, el color rojo. El color rojo. Uno dice, fuerte esta situación, porque en sí Jesucristo se dice que quedó absolutamente rojo de la... No es a veces como vemos las películas que dan unas pinticas por los lados nomás de sangre y ya. Se dice que fue totalmente cubierto. Dios tiene detalles absolutos para cómo hablaba en lo que iba a pasar en un futuro. Jesucristo, ¿en manos de quién fue puesto? En manos de los sacerdotes. Fue puesto. Y dice, le entregas al sacerdote Eleazar. Jesucristo fue puesto en manos de los sacerdotes. Fue puesto en manos de los sacerdotes. Oh, glorioso es Dios. ¿Sí? ¿Y qué pasó? En este mandamiento ceremonial de la ley, veamos los detalles. El sacerdote tenía que sacar fuera del campamento aquella vaca. ¿Qué pasó con Jesucristo? Fue sacado fuera de la ciudad, ¿cierto? Fue sacado fuera de la ciudad. Él fue sacado fuera de la ciudad por el mandamiento, digámoslo, por la ordenanza de estos sacerdotes de aquel tiempo. Le haría degollar en su presencia. ¿Qué hicieron los sacerdotes en ese momento cuando sacaron a Jesucristo? Ellos estaban contemplando todo en su presencia. En su presencia estaban contemplando todo lo que estaba aconteciendo con Jesús. Fuerte, fuerte. Sí, se unta de sangre, y sangre que es rociada. ¿Qué pasó? Estos sacerdotes se untaron de sangre. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se untaron? Se untaron de sangre de Cristo. A causa de ello, que Dios movió incluso usando a estos sacerdotes, esa sangre fue esparcida hoy en día sobre todos nosotros. Fue esparcida, fue rociada sobre todos nosotros, nos alcanzó. Es tremendo, gloria al Señor. ¿Sí? Y decíamos que había otro punto: hace quemar y contempla cómo se consume absolutamente toda
aquella vaca, aquel sacerdote. Se ve que ellos no contemplaron que Jesús como tal, siendo el mismo Dios, renunció así y se consumió todo de sí, absolutamente todo, dejando todo. Jesús dejó todo en sí. ¿Y qué pasó? Ellos contemplaron que con Cristo, con la muerte de Cristo, todo, entre comillas, se estaba acabando. No quedaba nada, ¿cierto? No iba a quedar nada de Jesús. Esto es lo que estaba declarando aquí en el verso, y teníamos un punto 5 que decía: toma cedro e hisopo y un paño escarlata. Ahí dice escarlata, en otras versiones dice paño escarlata. Y él mismo. Aquí estamos viendo cómo él no envía, él no usa de otras personas, sino que la ordenanza es: tómalo, tú sacerdote, y tú mismo colócalo donde está siendo quemada la vaca. Le preguntaba a mi Dios: Señor Dios, pero aquí ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquí? Que en las otras Él contempla, mira, en su presencia es hecho lo uno, lo otro con la vaca. Pero aquí, ¿por qué Él mismo tiene que lanzar? ¿Por qué Él mismo tiene que tomar el cedro? ¿Por qué tiene que tomar el hisopo? Porque incluso el hisopo también es un árbol, sí, pero con características especiales. ¿Y por qué tiene que tomar algo escarlata, rojo también, y lanzarlo? Siervos de Dios, lo que Dios permite en revelación a mi corazón es de que Dios ahí mismo, cuando le dice al sacerdote: toma tú el cedro, el hisopo y la escarlata, es claro que aquel sacerdocio que era duro, cedro es duro, aquel sacerdocio, sí, que absorbía el hisopo, aquel sacerdocio que derramaba y de continuo necesitaba sangre, estaba siendo entregado y consumido ahí con ese sacrificio. ¿Qué pasó con Jesucristo? Aquel sacerdocio levítico fue absorbido por Él. Aleluya. Fue absorbido por Cristo aquel sacerdocio. Al ser absorbido hubo un cambio de ¿qué? De sacerdocio. Ahí hubo un cambio de sacerdocio. Ciertamente aquel sacerdocio era duro. La ley cómo se tornó en aquel momento, en aquel tiempo, como dura, ¿cierto? La ley como que llegó al corazón de la humanidad de una forma dura, difícil de cumplir, dura. Si usted no cumple, tome. Absorbía la esperanza de la gente, absorbía la esperanza de una nueva oportunidad. ¿Sí? De verdad, usted se imagina a alguien que falló en fornicación, que falló en adulterio. ¿Es que en su corazón tenía esperanza, o ya la ley ya absorbía esa esperanza y decía: usted ya está muerto en vida? A usted ya está muerto. La ley era buena. ¿Qué buscó? Incluso si usted mira, y hay unos salmos que hablan de estas plantas, el cedro y la planta de hisopo eran usados para purificación. Purifícame con hisopo, dijo el salmista. ¿Sí? Eran usados para purificación. ¿Qué intentó hacer la ley? Purificarnos. Buena es la ley, buena es la ley. ¿Qué intentó? Purificarnos, ¿cierto? La ley intentó purificarnos. La ley intentó lo mejor para todos. Es verdad. Es verdad. Pero fue dura de cumplir. Fue difícil de cumplir. Maravillosa la ley, gloria a Dios. Pero por nuestra humanidad fue dura de cumplir. Constantemente se necesitaba sacrificio de sangre. Constantemente, aún por el sacerdote, sacrificio de sangre. Él mismo
pusiera aquella dureza, aquello que absorbía la esperanza del pueblo, aquello que necesitaba de constante sacrificio allí para que fuera consumido y absorbido por aquella expiación que se estaba llevando a cabo. Gloria a Dios. Y dice que al dirigir todo esto, el sacerdote era declarado incluso como impuro. Esos sacrificios no daban por completo y no accionaban por completo la purificación, una obra a medias, de una u otra forma. Era lo que ocurría. Si nosotros vemos ahora en Cristo Jesús, es una obra completa. Aleluya. Es una obra totalmente completa para su vida. Es una obra totalmente hecha a su favor, que le dio la gracia y le da a usted la oportunidad, le da la esperanza de ser ayudado por el Espíritu Santo. Sí, que en esta mañana usted esté convencido que ha venido a recibir esperanza, buenas nuevas de parte de Dios. Porque muchas personas hemos visto que han estado esclavizadas tras el yugo de no tener visión de salir adelante de la mano de Dios en cuanto a la santidad. Es duro, es difícil, dice. Pero verdad que usted pueda mirar cuán grandioso es Dios, que ya desde aquel tiempo estaba anunciando lo que iba a pasar. Estaba anunciando lo que iba a suceder. Ahora que usted se siente y es un bienaventurado, una bienaventurada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces vemos y dice que las cenizas quedaban como quedaron, como testimonio. El sacrificio de Cristo hoy en día, ¿qué es? Testimonio. Y aquellas cenizas en aquel momento se hacían y se mezclaban con agua pura para purificación. Pero incluso si usted ve detalles que dice que el que tocaba aquella agua quedaba impuro. Uno dice, ¿cómo así? El que ya era impuro era purificado. Pero el que era limpio y usaba para purificar a otros quedaba impuro hasta el anochecer. No era completamente perfecto aquellos actos ceremoniales. Y hoy en día usted ve el testimonio de la cruz, pero es un sacrificio completo. Es un sacrificio completo que usted va y dice, Señor, purifícame. Y es hecho por la fe en el nombre de Jesús. ¿Por qué usted declara la sangre del Cordero sobre su vida? Porque tiene fe de que hay poder. Gloria a Dios. ¿Por qué usted proclama a Jesús en aquella obra? Si usted declara y dice, la sangre de Cristo sobre mi casa, la sangre de Cristo sobre lo uno y lo otro, porque usted está convencido de que al nombrar, al tomar aquella obra, en vez y en lugar de usted ser inmundo, porque ahí murió Cristo, hay tanto poder que usted no es impregnado o declarado impuro, sino purificado, consagrado en el nombre de Jesús. Les he dicho a las personas, cuando usted le toma sentido a lo que significó la obra de la cruz, así me ha dicho el Espíritu Santo, su vida cambia por completo. Su vida no es igual. La acusación pierde poder. El señalamiento pierde poder. El pecado pierde el poder. El adversario usa, cuando usted está impregno de ley, cuando usted está impregno de sacerdocio levítico, ¿qué sucede? De ahí se prende el adversario para señalarle a usted, para no dejarle avanzar, para hacerle que su corazón se convenza y diga, usted es impuro delante de Dios, no vaya a la iglesia.
Usted es inmundo como para coger esto, lo uno y lo otro. Usted no es digno de estar leyendo la Biblia. Usted no es digno de estar orando. Empieza a aprenderse de allí, de allí, de allí. Pero cuando usted ha conocido por completo aún en estos detalles y glorifica a Cristo de lo maravilloso que ha sido y sigue siendo, usted toma fuerza por el Espíritu y dice: yo prosigo, Señor, grande fue la obra de la cruz. Hoy en día se ve cómo las personas tratan de llevar ese evangelio mezclado, que a las personas tratan de decirle: no se junte, no se arrime con el fulanito, con el sutanito, porque es que me puede dar revelación. Sí, y la revelación dice, sí, de que si usted se junta con el inconverso, usted se impregna. Hasta cierto punto es verdad, si usted no tiene la madurez espiritual suficiente. Dios mismo dice, no, que no nos unamos con yugo desigual, porque lo más acertado, ¿qué pasa? Que él o ella terminan saliendo de los caminos de Dios, aislados. Termina haciendo las obras que el inmundo, entre comillas, lo digo así, suena feo, que el inconverso hace. Impregna de ello. Y sí, entonces esas personas dicen, por favor no lo haga, pero es que ¿hasta dónde? Hasta cierto punto sí, porque ocurrió en mi vida, el principio de mi vida cristiana, pero no fue porque el pastor me dijera, usted no se junte con ese, con el otro. No. Tomé la opción de decirle a mi Dios, Señor, dejo todas esas amistades, renuncio a todas esas amistades, Señor, porque por el momento no estoy suficientemente grandecito y me van a arrastrar otra vez, me van a hablar nuevamente. Tomé la decisión de no juntarme, porque el ambiente de ellos me iba a hablar nuevamente. Pero llegó el tiempo donde Dios me permite adquirir esa madurez, que incluso iba a jugar con ellos y me decían, ¿fue que te saliste de eso? ¿Sí? ¿Fue que te saliste de eso? ¿Si ves que vos no ibas a seguir? No era eso. Porque se burlaban, pero ya eso no me afectaba. Les seguía compartiendo de Dios, no, Dios esto, Dios lo uno, Dios lo otro. Pero yo estaba firme en mi fe. No me movían ya. Ya no me movían los ofrecimientos del mundo. Entonces hasta cierta parte es verdad, cuide a los pequeñitos que están naciendo espiritualmente en Cristo, cuídelos. Pero ya un grandecito, digamos como el varón, como el siervo del Señor, no se junte con aquel de la doctrina tal, que lo hace perder. Ojo, que lo hace ir, se lo hace desviar. Ojo, que usted termina de la misma manera, inmundo. No, yo les digo de verdad, crean en Cristo Jesús, que si ustedes están bajo la gracia en Cristo Jesús, ustedes que han sido purificados por la sangre del Cordero, ustedes que han sido totalmente moldeados a la imagen de Cristo, ustedes que han sido separados para Cristo, son ustedes los que impregnan a aquella persona. Son ustedes los que tienen que impregnar aquella vida. No que aquella vida a usted le susurra el chisme y usted termine también con el chisme. Sino que usted le hable santidad y esa persona termine reaccionando, meditando de que toda la razón en Cristo se la ha entregado a usted. De verdad, en el nombre de Jesús. Esto tiene que ocurrir en su vida, siervos del Señor. En aquel momento, el sacerdote, mucho menos para el sacerdote, ni siquiera a un familiar, por más cercano, a incluso hijo, podía él tocarle, ni despedirse. En aquel momento, cómo era duro todo, ¿no? Era fuerte, ¿cierto? Aquel sacerdote. Porque se contaminaba, era declarado contaminado. Hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ni siquiera tocar. Yo conocí una persona que
era cristiano. Yo no conocía a los cristianos en ese tiempo, sino que un hijo de ella era conocido mío y era amigo, entre comillas, amigo. Ya afuera es difícil llamarle amigo a alguien. Sí. Y en la discoteca ella se paraba en la puerta y a ver quién veía. Llámeme a mi hijo, llámenla, sí, llámeme. Porque yo no entro de esos lugares, porque me contamino al pisarlos, ¿sí? Digámoslo así. Es fuerte eso. Uno dice, ¿hasta dónde? No. Su corazón tiene que tener otra convicción. Yo no voy a tal matrimonio de allá, de esa denominación. Yo no voy a ese matrimonio allá. Es que yo apenas pise eso me contamino. Sí, no. Obviamente con sabiduría, ¿no? Hasta dónde usted representa bien a Cristo. Con sabiduría. Con sabiduría hasta dónde pone el nombre en alto de Cristo y hasta dónde sí tiene que participar y hasta dónde no, porque es que a veces hay cosas simples y todo lo tornan como que así como dicen muchos, satanizan todo. Hay que tener cuidado, cierto cuidado, siervos del Señor, mucho cuidado en todo ello. Entonces ahora en Cristo, ¿qué pasó con Cristo? Aquel hombre en la ley que tocara a una mujer con un flujo de sangre, ¿qué pasaba? Impuro. ¿Qué pasó con Cristo? Cristo iba pasando y ¿quién lo tocó? Una mujer que hacía 12 años vivía con flujo de sangre. ¿Y qué pasó? ¿Jesucristo fue impuro? No, cierto. Sino que la pureza de Cristo impregnó y sanó a esa mujer. Eso es la gracia. La gracia es de que usted toma ese poder de la purificación en Cristo, esa fe en Cristo, y usted impregna a los demás. ¿Sí? Usted impregna a las demás personas. No ellas a usted le hacen pecar, sino que usted les hace buscar la santidad a esas personas. Gloria a Dios. Eso es lo que ocurre cuando usted ha entendido lo que es el Evangelio de las buenas nuevas. Gloria a Dios. Usted ya no participa de las obras de las tinieblas, sino de lo contrario. ¿Cómo oraríamos por los incluso muertos? ¿Cómo se oraría por los enfermos? Con un palito. En el nombre de Jesús, porque es que la ley dice, está diciendo acá en el corazón, ¿cierto? Acá dice, y la ley dice que impuro será en un palito. En el nombre de Jesús, y suelta el palito, sea sano. No, sería complicado, ¿cierto? Porque hay mujeres que a veces, o hombres, que de una u otra manera están padeciendo o han padecido con circunstancias o procesos que en la ley le llama impuros. De verdad, entienda eso usted. ¿Es de la gracia o aún sigue bajo la ley? El que bajo la ley, cúmplala y por ella será justificado. El que por la gracia, abrace la gracia y por ella será justificado. Pero no esté mezclado. No limite. Todos necesitamos de Él. Usted necesita, aquella persona necesita, pero usted convénzase que tiene que caminar como hijo de luz, como hija de luz de Dios. Convénzase en su corazón. Apártese de lo que a usted le está alejando de Cristo. Aléjese de aquellas enseñanzas, de aquellas cosas que a usted le están alejando de Cristo. Bueno, y no es que yo pienso la película de lujuria. Ojo con eso. Sea precavido, no tiente. No se crea sabio. Es muy diferente que usted imprevisto miró la televisión impreciso, pero se desvió la mirada. Es que sentarse ahí porque yo la venzo, dijo aquel muñequito que le preguntaban, bueno, se ha escuchado a Gillo, ¿no? Gillo, que le decían, ¿qué está haciendo? Y encontraron a Gillo en la discoteca. Gillo, ¿usted qué hacía en la discoteca? Buscando la tentación para vencerla.
¿Sí? Buscando la tentación para vencerlas. No, pues así no. No es esa la circunstancia. El prudente ve el peligro y huye. Porque Dios conoce hasta dónde usted avanza. Y usted también, por misericordia, Dios también le da la capacidad de discernir hasta dónde avanza. En el nombre de Jesucristo, conozca esto. Dios había anunciado la purificación. Dios ya había proclamado la purificación de cómo iba a suceder, de qué forma iba a suceder. Ya Dios anunció cómo lo iba a purificar. Hoy en la gracia usted tiene que decir: Señor Jesús, es por tu gracia, por tu sangre, Señor Jesús, que soy purificado. Y decía más adelante que qué ocurría con aquel hisopo. Se tomaba un hisopo. El árbol del hisopo daba como unas flores que absorbían. Se tomaba aquellos pámpanos y ello absorbía y empezaban a esparcir aquella agua purificadora y alcanzaba todo lo que estuviera alrededor. Usted tiene que tener la completa fe. Y Dios me hablaba el día de ayer que hay algunos que tienen que tener la completa fe en Cristo Jesús, que ya la brujería no tiene autoridad. Alcanzó su casa, ya alcanzó a sus hijos. Tiene que estar convencido y convencida en el nombre de Jesús. Convénzase. Dígale que está enseguida: convénzase. De verdad, en el nombre de Jesús, convénzase. Pero yo no puedo estar diciendo: ay, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo me cubre, soy purificado, pero estoy en mi fe, en mi corazón creyendo de que mi casa está llena de acechanza diabólica. Convénzase de que no es así. La palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas. Todo lo que concierne a su alrededor también es hecho nuevo. Todo a su alrededor también es transformado. Todo lo que compete a usted, a su familia, créalo en la fe, que también lo alcanzará aquella sangre. Tiene que creerlo en el nombre de Jesús, pero no siga en el mismo estado. No siga en el mismo estado. Sí. Es que yo tengo que ir con la ramita y en el nombre de Jesús, todo. Convénzase. Hay momentos, es verdad, es verdad, y yo no quiero pasar por encima de la fe de ninguno, que haya en algún momento que estamos de fe alta y hay momentos que estamos en fe baja, tiempos que necesitamos de un instrumento para apoyarnos, es verdad, pero lo principal hacia donde Dios te quiere llevar es que no necesites absolutamente de nada físico para ver o para creer que Cristo ya hizo la obra. A esa fe limpia y pura y neta, sólida, firme, es que Dios te quiere llevar. A esa fe. Es que si no me pone aceite yo no creo. Es que si usted no me esparce agua o no me hace la oración en el vaso de agua, yo no creo. Bueno, Dios quiere llevarte allá. Dios quiere llevarte a la fe firme y sólida. Sí, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los veo silenciosos. Póngase sobre sus pies, porque hoy en el nombre de Dios vamos a hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz. Esa sangre derramada por usted y por mí, que hoy lo purifica, le santifica, le da oportunidad, le da tiempo, le da espacio para que usted crea y avance.